Mi nombre es Jim Al-Khalili. Soy profesor de física en la Universidad de Surrey. Estudiar las capas más internas de los átomos y sus núcleos siempre ha estado en el corazón de mi vida profesional. Pero también tengo otro aspecto en mi vida. Nací y crecí en Bagdad, hijo de una madre inglesa y un padre iraquí. Cuando Saddam Hussein llegó al poder a finales de la década de 1970, mi familia y yo dejamos Irak. Desde entonces, la ciencia ha sido mi mayor pasión en la vida. Cuanto más estudiaba, más me sumergía en las ciencias occidentales, inspiradas por nombres como Newton y Einstein. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, siempre susurraba una sensación de inquietud, recordándome que estaba olvidando una gran parte del legado científico que me pertenece. Aún recuerdo mis días de estudio en Bagdad, cuando nos enseñaban sobre las investigaciones de la Edad de Oro del Islam, un periodo que abarcó desde los siglos IX al XII, un gran avance en la ciencia que se dio en Rey, Bagdad, Damasco, El Cairo y Córdoba. Ahora quiero sacar esta historia enterrada a la luz, para descubrir y evaluar cuán significativa ha sido realmente la contribución de estas grandes figuras a la ciencia actual. ¿Hubo científicos musulmanes en la Edad Media de los que se pueda hablar y cuyos nombres puedan mencionarse junto a los de Galileo, Newton y Einstein? Y, lo más importante, ¿qué relación existe entre la ciencia y el Islam? Ciencia e Islam. Mi viaje a la Edad Media del mundo islámico me lleva a Siria, Irán y el norte de África. Comencé en los callejones de El Cairo, la capital de Egipto, con la conciencia de que el lenguaje de la ciencia moderna, aún en muchos casos, toma sus referencias del idioma árabe. Consideremos palabras científicas como álgebra, algoritmo y álcali. Me doy cuenta de inmediato de que todas ellas son términos árabes. Estas palabras están en el corazón de los trabajos científicos. Sin álgebra, no habría matemáticas ni física avanzada. No habría computadoras sin logaritmos y ninguna química sin álcali. De manera sorprendente, muy pocos en el mundo occidental hoy en día, incluso entre los científicos, son conscientes de la existencia de este periodo mítico medieval del Islam. Pero no siempre ha sido así. Desde el siglo XII hasta el XVII, los eruditos europeos consultaban regularmente textos islámicos antiguos. Tengo aquí algunas copias del libro Libera Bacci, escrito por el gran matemático italiano Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci. Lo interesante es que en la página 406 del libro, él menciona un texto más antiguo llamado Al-Jabr wal-Muqabala, y en el margen de la página aparece el nombre de Mahomet, que es la forma latinizada de la palabra Muhammad. La persona a la que el autor se refiere es Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, quien era iraní. De hecho, los nombres islámicos se encuentran abundantemente en muchos textos de la Europa medieval, en temas diversos como la cartografía, la óptica y la medicina. Pero quiero empezar con Al-Khwarizmi, porque su trabajo está relacionado con un aspecto muy vital de la vida de todos nosotros hoy en día. Gracias a la existencia de Al-Khwarizmi, el mundo se dio cuenta de que el método que utilizaba para abordar las matemáticas, es decir, un método que hasta ese momento seguía basado en los números romanos, era de manera desesperante ineficaz y, francamente, un sinsentido. Si te piden multiplicar el número 123 por 11, es posible que incluso puedas hacerlo mentalmente con facilidad. La respuesta es 1353. Pero intenta hacer lo mismo con números romanos. Multiplica CXXI por XY.
Se puede hacer, pero créeme, no es nada placentero. Al-Khwarizmi mostró a los europeos que había una forma más sencilla de hacer cálculos. En un tratado titulado Principios de la aritmética hindú, presenta una teoría revolucionaria. Puedes representar cualquier número que desees con 10 símbolos simples. La idea de utilizar 10 símbolos, los números del 1 al 9 y un símbolo en lugar del 0, para expresar cualquier número del 1 al infinito es posible. Esta idea fue propuesta por primera vez, aproximadamente en el siglo VI, por matemáticos indios y se desarrolló. No puedo pasar por alto este tema tan fácilmente, permítanme mostrarles. Los números indios arábigos tienen esta forma. Y estos son los números en inglés actuales. Puedes ver las similitudes entre estos números, especialmente entre los números 2 y 3. Si giramos un poco la página, verás cuán parecidos son los números 2 y 3. La potencia de los dígitos en este sistema numérico radica en lo mucho que simplifica los cálculos matemáticos. Sin embargo, Al-Khwarizmi hizo algo mucho más allá de traducir el sistema hindú al árabe. Él creó el sistema decimal. Este texto fue escrito exactamente un siglo después de Al-Khwarizmi, por una persona cuyo nombre solo conocemos como Euclides. Aquí se muestra claramente que el mismo sistema decimal se puede desarrollar no solo para representar un número entero, sino también para describir una parte de un número, lo que permite infinitas posibilidades entre dos números enteros. Esta es una copia de un manuscrito euclidiano en el que se muestra cómo se utilizó el sistema decimal por primera vez. Él introduce el decimal con una pequeña línea. Aquí tenemos los números 1, 7, 9, 6 y 8, y pueden ver que hay un pequeño punto sobre el número 9 que indica la parte decimal. La idea de los decimales nos resulta tan familiar que es difícil imaginar cómo se podía hacer cálculos anteriormente sin ellos. Al igual que en otras grandes ciencias, su importancia solo se hizo evidente después de su descubrimiento. La historia de los números y los decimales señala que incluso hace 1000 años, la ciencia ya estaba en un proceso de globalización. Las ideas surgían y se difundían desde la India, Grecia, Irán e incluso China, y al difundirse se enriquecían aún más. Mirar un mapa que muestra dónde vivían las personas hace 1000 años me da la perspectiva de por qué el Islam medieval desempeñó un papel tan importante en el desarrollo de la ciencia. Ahora, observemos qué ciudad estaba en el centro del mundo conocido en ese entonces, una ciudad donde una amplia gama de personas e ideas se encontraban. Esa es la misma ciudad en la que nací, la capital del Imperio Islámico, Bagdad. Los recientes acontecimientos significan que ya no puedo ver la misma ciudad, pero esta es una película familiar de la familia de mi primo Fares, que fue filmada en los años 60. El Bagdad que conocíamos en ese entonces no se parecía en nada a las ruinas bombardeadas de ahora. Sin duda, me enorgullece haber crecido en una de las ciudades más grandes del mundo. Bagdad fue construida en el año 762 después de Cristo por el gobernante musulmán de la época. Su objetivo era construir y convertirla en la magnífica capital de un imperio en ascenso, un imperio que se unió bajo la bandera del Islam, la nueva religión que surgía en ese momento. Los califas de la época afirmaban que, debido a razones y evidencias que ellos consideraban válidas, el gobierno les pertenecía y deseaban expandir este gobierno de cualquier manera, y de hecho, lo lograron. En ese breve periodo, los ejércitos islámicos conquistaron un vasto territorio. El Islam, que comenzó en la pequeña ciudad de Medina, rápidamente se apoderó de la península arábiga y, en solo unas pocas décadas, también tomó el control de Oriente Próximo, el norte de África, España e Irán.
Creo que debemos tener en cuenta que este es un periodo en el que las personas realmente creen en Dios, y los éxitos notables de los musulmanes que se han desbordado desde Arabia han llevado a muchas personas a observar y decir que, por lo tanto, Dios debe estar de su lado, así que su Dios debe ser el verdadero. Muchas personas cambiaron de religión de esta manera y aunque algunos no lo hicieron, debido a esta cuestión, se rindieron ante los árabes musulmanes y entregaron el control de sus propias regiones a los árabes. Hasta principios del siglo VIII, los musulmanes gobernaban un vasto territorio, y al igual que la mayoría de los emperadores exitosos, desde César hasta Napoleón, también habían comprendido que el poder político y las habilidades científicas van de la mano. Había muchas razones, algunas eran prácticas. La ciencia médica podía salvar vidas, las tecnologías militares podían ser la clave para la victoria en las guerras, las matemáticas también podían ser útiles para resolver la creciente complejidad de los problemas financieros del país, y el Islam, como religión, desempeñó un papel central. El profeta había dicho a sus seguidores que buscaran el conocimiento hasta donde fuera posible, e incluso si tenían que viajar hasta China. Estoy seguro de que muchos musulmanes sintieron que estudiar y comprender mejor las criaturas de Dios era, en sí mismo, una especie de deber religioso, aunque también existían algunas motivaciones menos éticas. Para muchos gobernantes del Imperio Islámico, el conocimiento en sí mismo era un objetivo, ya que poseerlo se consideraba un documento que probaba la superioridad del nuevo imperio sobre el resto del mundo. Sin embargo, con sus éxitos políticos y militares, los musulmanes enfrentaban un problema inevitable. ¿Cómo gestionar de manera efectiva a una gran población con una diversidad tan amplia? Aunque algunas regiones del imperio se habían convertido al Islam, estaban muy distanciadas entre sí y cada una tenía sus propias tradiciones. En el siglo VIII de nuestra era, la comunidad musulmana se veía obligada a encontrar una manera de manejar una mezcla multicolor de lenguas. Al igual que todas las grandes figuras del Imperio Islámico, el gobernante de turno vivía en una cultura en la que no era común la representación pictórica. Lo único que tenemos de él son pinturas que se realizaron posteriormente a partir de descripciones de su apariencia. La solución del gobernante de ese tiempo fue establecer un renacimiento científico. Y fue este gobernante quien dijo que esta confusión, el desorden y la burocracia debían detenerse aquí. No podemos continuar administrando este gobierno con tantos idiomas diferentes en esta vasta extensión. Por eso, él quería que el gobierno se gestionara con un solo idioma, y ese idioma era el que él conocía. Por lo tanto, ordenó que ese idioma debía ser el árabe. La elección del idioma árabe como lengua común del imperio tuvo un impacto mucho más allá de la facilidad para gestionar la sociedad. Esta decisión poseía una fuerza extraordinaria y una gran capacidad de persuasión, ya que el libro sagrado del Islam, el Corán, está escrito en árabe, por lo tanto, los musulmanes reconocen el árabe como el idioma de Dios. Las palabras del Corán son tan sagradas que su texto no ha cambiado en 1400 años. En comparación, el inglés ha experimentado cambios muy significativos en los últimos 700 años, por lo que los poemas de Chaucer son casi incomprensibles para nosotros, mientras que todo el Corán es accesible y comprensible para cualquiera que sepa leer árabe. Desde los inicios del Islam, copiar el Corán siempre ha sido una tarea muy respetada. Naim Skaf, un especialista en caligrafía que vive en Damasco, la capital de Siria, se dedica a la caligrafía para mezquitas y todas las escuelas del país. Estas son las palabras que ha escrito una y otra vez, palabras que tienen la mayor importancia para los musulmanes, son el inicio de cada sura en el Corán. Esta frase dice, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, que significa, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso.
Y de esta manera, la palabra se reconoce sujeto, objeto, etc. Por lo tanto, escribir correctamente significa transmitir el significado de manera adecuada. Él dice que la complejidad del alfabeto árabe surgió debido a la expansión del Islam, porque estaban preocupados de que el significado de las palabras del Corán pudiera perderse. Si personas cuya lengua no era el árabe lo leían, no solo era posible que malinterpretaran el significado del Corán, sino que incluso podían no reconocer las letras del Corán en absoluto. Por eso, no solo añadieron puntos a algunas letras específicas, sino que también incorporaron muchas pequeñas líneas y curvas para indicar los sonidos de las vocales. Estas fueron las acciones que llevaron a cabo sobre la escritura árabe para asegurarse de que las personas pudieran pronunciar las letras correctamente al leer el Corán. Los resultados de este movimiento fueron inmediatos para la ciencia. Los eruditos de otras tierras, que hasta ese momento no tenían forma de comunicarse con los musulmanes, ahora contaban con un idioma común, el cual había sido desarrollado de una manera específica para ser preciso y libre de ambigüedades, características que lo hacían ideal para expresiones y vocabulario científico y técnico. El significado de esto era que anunciaba la existencia de una amplia comunidad intelectual, donde los científicos de diferentes partes del mundo podían dialogar, comparar, discutir y debatir, a menudo de manera acalorada. De esta manera, los científicos que se encontraban en Córdoba, en el sur de España, podían participar en debates científicos con eruditos que estaban en Bagdad o Samarcanda. Se puede decir que no solo el amor por el conocimiento ha sido el motor de los científicos, sino que el dinero también enfoca la mente de las personas. Hasta principios del año 800, el gobierno elitista del Imperio Islámico destinaba una gran cantidad de dinero a un proyecto realmente ambicioso que tenía un alcance global, un proyecto que tuvo un profundo impacto en la ciencia. Este proyecto se dedicó a recorrer bibliotecas de todo el mundo en busca de manuscritos científicos y filosóficos en cualquier idioma, ya fueran griego, siríaco, persa o sánscrito. Los libros eran traducidos al árabe. Este movimiento es conocido como la Revolución de la Traducción. El esfuerzo que los científicos realizaron para encontrar textos antiguos fue asombroso. Una de las razones clave de ese esfuerzo fue que cualquier persona que trajera un libro a la comunidad, que pudiera ser añadido a su biblioteca, recibía una recompensa muy beneficiosa. Según se cuenta, la comunidad científica estaba tan obsesionada con este tema que envió a sus emisarios fuera de Bagdad, a lugares lejanos, solo para obtener libros que no poseía, para el movimiento de traducción. Aquella persona que pudiera traer un libro que la comunidad científica no tuviera, recibía una recompensa equivalente a su peso en oro. Para que tengas una idea de las actividades que se realizaron entre los años 750 y 950, había una persona llamada Nadim que elaboró una lista de los intelectuales de su época, y en esta lista se mencionan 70 traductores, lo que indica que había un grupo muy grande de personas dedicadas a la traducción. Es evidente que solo incluyó en la lista a los traductores más conocidos. Probablemente, ellos ganaban alrededor de 500 dinares de oro al mes, lo que podría equivaler a unos $24,000 actuales, una suma muy considerable por el trabajo que realizaban. Era un trabajo de gran prestigio, bien remunerado y con un estatus elevado. Esta adquisición global del conocimiento trajo consigo una preocupación práctica difícil, una inquietud que hoy en día es difícil de comprender. Aquí está la nueva biblioteca de Alejandría que se encuentra en Egipto, pero la historia de la destrucción de la biblioteca original de Alejandría, ocurrida hace siglos, seguía viva y fresca en la mente de muchas personas del Imperio Islámico, una conmovedora narración sobre la pérdida de miles de saberes y ciencias que estaban acumulados aquí. Una de las cosas que nos gusta olvidar, ya que vivimos en la era del almacenamiento masivo de información y de las comunicaciones perfectas, es que no hay ninguna posibilidad de que todo se pierda de repente. Este tema ha sido muy importante para los científicos islámicos. Ellos sabían muy bien que los escritos podían ser olvidados, o quemados, o destruidos, o enterrados.
Las ciudades podían ser destruidas, y lo que vemos en Bagdad, El Cairo o Samarcanda es precisamente la recopilación, traducción y análisis, acumulación, almacenamiento y conservación de materiales que ellos sabían perfectamente que podían desaparecer para siempre. Si había una rama del conocimiento que todos, desde los líderes hasta la gente común, deseaban preservar y promover, era la medicina. Esto correspondía a una época en la que muy pocas personas alcanzaban la vejez. La redacción del tiempo y la escritura nos recuerdan que lo que hoy podría considerarse una infección trivial en el pasado podría haber sido mortal para las personas. Las enseñanzas religiosas de esa época no solo eran una fuente de consuelo y alivio, sino que también nos recordaban constantemente que nunca debemos rendirnos. En un hadís, que son las enseñanzas recopiladas del profeta del Islam Muhammad, se menciona que significa que Dios no envía una enfermedad sin que también envíe su cura. Frases como estas han llevado a los musulmanes, incluso hoy en día, a creer que la cura de todas las enfermedades se encuentra en algún rincón de este mundo, y que solo debemos buscar y encontrarlas. Para evaluar y entender hasta qué punto este optimismo ha influido en la medicina islámica, me reuní con el Dr. Peter Portman en Damasco. Él es un experto en medicina islámica que ha dedicado la mayor parte de su vida a investigar aquí, en el Medio Oriente. Lo que la gente no sabe es que la historia de la medicina que tenemos hoy en día es, en realidad, un relato de la medicina islámica, ya que la historia de nuestra medicina y las facultades de medicina que usamos hasta el siglo XIX se basan en gran medida en el trabajo de los médicos islámicos. La medicina islámica se construyó de manera continua sobre una base establecida por la antigua Grecia. Uno de los libros más recompensados y de los primeros que se tradujeron al árabe fue un manuscrito de la obra del médico griego Galeno, del siglo III. Galeno creía que un cuerpo sano es aquel que está en equilibrio, un equilibrio entre 4 tipos de fluidos, a los que se les llama temperamentos, que circulaban en el cuerpo, y cada uno de ellos, si se salía de su equilibrio, provocaba enfermedades y alteraciones en el estado de ánimo. Estos 4 temperamentos eran: la bilis amarilla, cuando se presentaba en exceso, provocaba que el paciente tuviera un temperamento bilioso o malhumorado y experimentara náuseas. La sangre, su aumento hacía que el paciente se tornara rubicundo y ardiente. La bilis negra, su exceso podía hacer que el paciente se sintiera débil, loco o incluso deprimido. Y el moco, que en exceso hacía que el paciente tuviera un temperamento mucoso o se volviera insensible y emocionalmente indiferente. Galeno argumentó que la enfermedad surgía por el desequilibrio de uno de los humores, por lo que la cura de cualquier enfermedad consistía en eliminar una parte de ese humor del cuerpo. Por esta razón, recomendaba métodos como la apertura de venas para inducir una hemorragia o el uso de eméticos para provocar el vómito. Sin embargo, los médicos musulmanes habían comprendido astutamente que Galeno y la medicina griega eran solo una fuente de conocimiento médico, y había otras tradiciones en medicina que se ajustaban a su comprensión de cómo funcionaba el cuerpo de manera igual o incluso más precisa. Los textos árabes de la Edad Media mencionan a una mujer sabia nativa que trataba enfermedades con medicamentos. Esta tradición continúa hoy en día, ya que cuando paseaba por los callejones de la ciudad de Hammamet en Túnez, me encontré con una de ellas. Esta mujer se llama Arfaz Nabil. Ella ha estado dirigiendo su tienda de hierbas medicinales y especias durante más de 20 años y cree que sus medicamentos pueden tratar una amplia gama de malestares. Por ejemplo, esta planta llamada chij es útil para expulsar los gusanos intestinales y aliviar dolores internos. Luego,
Está sarní, que es bueno para las enfermedades de la piel, y esta hierba llamada tabeica, que es efectiva contra las verrugas. Estas dos juntas son, por ejemplo, beneficiosas para la epilepsia y la locura. Para la epilepsia, puedes frotar un poco de esto en tu almohada y así estarás alejado de las crisis epilépticas. Por ejemplo, ¿también utilizas información de la época de los griegos? Utilizo todo lo que funcione de manera práctica, ya sea antiguo o de la medicina herbal. En los callejones de Túnez, este conocimiento todavía se utiliza, pero los médicos de la Edad Media Islámica también estaban bien informados sobre otras tradiciones, como la medicina china e india. Sin embargo, otra tradición de la medicina guía se originaba en el propio Islam, una medicina que tomaba algunas de sus ideas del Corán y otras de las enseñanzas del profeta del Islam y de los hadices. En una librería en Monastir, Túnez, encontré una copia de un libro muy famoso que existe en todo el mundo islámico. El nombre de este libro es Medicina Profética. Puedes ver qué tan antiguo es. Su autor nació en el año 691 de la Égira y falleció en 751, lo que significa que corresponde al siglo XIV de nuestra era. Aquí hay un dato interesante sobre la peste. فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. Es decir, si vas a un lugar donde ha habido peste, no entres en esa tierra, y si estás en un lugar donde la peste te ha alcanzado, nunca salgas de esa región para escapar de ella. Bueno, esto es muy lógico. Aquí hay otra cosa interesante escrita. Se trata de la epilepsia. Se dice que los griegos o Galeno creían que su origen estaba en el cerebro, pero a pesar de eso, eran ignorantes del asunto. Se menciona que no habían identificado la causa principal de la epilepsia y decían que era la posesión del cuerpo por espíritus malignos, y al hablar de su tratamiento, hacían referencia a exorcismos y a la expulsión de los demonios del cuerpo. Es difícil afirmar que esto era científico, pero la contribución tangible del Islam en la medicina se observa menos en sus tratamientos específicos y más en su filosofía abarcadora. El Islam, más allá de cualquier cosa, tiene como idea central que debemos sentir compasión y empatía por nuestros semejantes. Voy junto al Dr. Peter Poorman para ver la manifestación física de la hipótesis de la compasión del Islam medieval. Este es el Hospital Nur al-Din, un hospital pionero en el Imperio Islámico que fue construido aquí en Damasco y que ahora es un museo. Creo que esto fue construido entre los años 1150 y 1154. Una de las ideas que se destaca en el Islam es la idea de ser generoso. Es decir, la cuestión del zekat, que es un compromiso y una obligación de dar limosna y realizar este tipo de acciones. Así que, si usted es un gobernante o una persona adinerada, lo que puede hacer es ser realmente generoso y construir un hermoso hospital como este. Dentro del hospital, el Islam animaba activamente a no tener en cuenta la religión del paciente, algo que hoy en día aceptamos plenamente. El hospital estaba abierto a todas las clases sociales, aquí tenías cristianos, judíos y, por supuesto, musulmanes, y quizás también había otras clasificaciones tanto de pacientes como de médicos. De tal manera que, por ejemplo, un cristiano estudiaba con un musulmán y un musulmán decía que su mejor estudiante era un judío. Por lo tanto, la medicina que se practicaba aquí era interreligiosa. ¿Cuántos médicos trabajaban aquí? Bueno, ha variado. Para algunos hospitales en particular, hemos escuchado números como 24 y 28 médicos. Eran médicos que cubrían el turno de la mañana, escribían recetas, etc. Como resultado del movimiento de traducción, esos médicos se enteraban de los últimos tratamientos que se llevaban a cabo en lugares remotos como India y China. Con la aparición de medicamentos en otras partes del mundo, los hospitales comenzaron a crear y establecer instalaciones dentro de sí mismos. Farmacias.
Entonces, la idea de crear una farmacia en un hospital es eso. Ha sido una iniciativa novedosa, ¿verdad? En general, definitivamente es algo nuevo y lo interesante es que si estás buscando innovación a nivel de farmacia, al ir a Bagdad o incluso Damasco, verás que están en una intersección de culturas, por lo que observarás una gran cantidad de cosas nuevas que llegan a estos lugares. Cosas como las mascarillas, por ejemplo. Tienes medicamentos indios, hay un tipo de pastilla india que es buena para los dolores de cabeza y el mal aliento, y además aumenta tus energías y tiene otros efectos. Entonces, alivia el dolor de cabeza, también deja tu boca fresca y actúa de alguna manera como la pasta de dientes, la miel y la aspirina. Sí, ven, caminemos un poco por aquí. Peter quiere mostrarme el aspecto más sorprendente de la medicina islámica, la cirugía. Aquí verás fotos asombrosas. Este parece ser la primera imagen de anatomía en la historia de la medicina. Aquí puedes ver la palabra asolé, que significa músculo, y estos son diferentes músculos que mueven los párpados. Es interesante, entonces ellos sabían que son estos músculos los que mueven el párpado. Sí, estos músculos mueven los párpados y realizan tareas similares, pero otra cosa que tenemos aquí, que es muy bonita, es que contamos con una serie de instrumentos relacionados con la oftalmología. Por ejemplo, este gancho probablemente se utilizaba para retraer el párpado y es una herramienta muy útil para los médicos. Aunque estos instrumentos pueden parecer toscos, la cirugía ocular ha sido uno de los mayores éxitos de la medicina islámica. Una de sus innovaciones fue la mejora de un método antiguo para tratar las cataratas, conocido como sutura con gancho, un método que tenía una tasa de éxito de aproximadamente el 60%. En un sujeto vivo, la córnea del ojo es transparente, por lo que puedes ver claramente la pupila detrás de la cual se encuentra la catarata. Para entender cómo ha resistido la prueba del tiempo la técnica de la cirugía de cataratas, nos encontramos con un cirujano moderno. En cuanto a las cataratas, debo decir que el cristalino se encuentra detrás de la pupila de nuestros ojos y, con el tiempo a medida que envejecemos, este cristalino se vuelve más y más opaco, y por eso se le llama cataratas. He traído un ejemplo similar a un cuchillo de sutura medieval junto con una copia de cómo tratar el albucasis. Albucasis es el nombre latinizado del gran cirujano islámico del siglo X, al-Sarawi. Él dice que la aguja de sutura debe estar en tu mano derecha si quieres operar el ojo izquierdo y viceversa. Clava la aguja firmemente y gírala para que atraviese la parte blanca del ojo y llegues a un espacio vacío. Él está hablando sobre cómo extraer, ¿verdad, doctor? Exactamente. Así que tal vez puedas mostrarnos, aquí tenemos unos cuantos ojos. Sí, lo probamos. Lo que hicieron fue intentar ir justo desde el borde blanco del ojo, donde se encuentra la córnea, hacia el interior del ojo. Lo que trataban de hacer era girar alrededor de la pupila y quitar todos los robots y conexiones que estaban adheridos al lente, para extraer el lente dañado de la pupila y permitir que entrara más luz, mejorando así la claridad de la visión del ojo enfermo. Simplemente no tiene la capacidad de concentrarse. Sí, porque ya no tienes lentes de contacto en tus ojos y ese ha sido un gran problema hasta que la gente comenzó a compensarlo usando gafas tiempo después. Bueno, ¿cuán exitoso te parece? ¿Cuán avanzado ha sido? Bueno, en general ha sido un trabajo correcto. Ellos intentaron eliminar la catarata del eje visual. Es decir, conocían la anatomía del ojo. Sí, lo conocían, sabían exactamente que las lentes están detrás de la pupila y sabían que causa la pérdida de la visión. Este es un principio general que aún se mantiene. Hay partes de este tipo de cirugía que actualmente todavía se realizan en ciertas regiones del mundo. Si miramos la medicina islámica de la Edad Media a través de las lentes de la medicina moderna actual, puede resultar desalentador. Ellos creían en muchas cosas que hoy consideramos sin sentido. Sin embargo, por otro lado, su disposición a abordar este amplio tema de manera lógica, racional y sistemática es admirable y realmente marca una diferencia significativa con respecto al pasado. Un científico islámico, más que otros, encarnó la combinación de religión, fe y razón. Él era un iraní llamado Ibn Sina, o como se le conoce en Occidente, Avicena. Era un erudito de todas las ciencias, un sabio que claramente desarrolló temas racionales y, de manera adecuada, exploró los círculos de conocimiento. En el año 1025, completó su libro, El Canon de la Medicina.
En este libro, Avicena comparó y expandió todos los escritos anteriores sobre el tema. Integró las ideas médicas de los griegos con las de los hindúes y las presentó todas en una obra única. Ahora, ¿qué lugar le asigna usted a este libro en los textos históricos? Es de suma importancia porque son pocos los libros que pueden compararse en relevancia con el canon, ya que lo que esta enciclopedia hace es reunir todas las diferentes cosas y presentarlas en un solo libro, convirtiéndose así en el reemplazo de muchos otros libros. La gente siempre ha prestado atención al hecho de que, por ejemplo, este libro es muy bueno, está muy bien estructurado y es tan fácil acceder a toda la información que las personas llegaban a olvidar por completo leer las fuentes griegas y las traducciones árabes. Este es el primer volumen, que contiene lo que llamamos los conceptos generales o principios básicos. Este volumen trata en su totalidad sobre cómo funciona el cuerpo humano y cómo funcionan las enfermedades en términos generales. El segundo volumen incluye las enfermedades, escrito de tal manera que abarca desde la cabeza hasta los pies, es decir, comienza con las enfermedades de la cabeza y luego desciende, por ejemplo, a los ojos, oídos, nariz y boca, y generalmente termina en las extremidades inferiores. At first sight, the sheer ambition of the 3 volumes is hugely impressive. El libro El Canon de Medicina de Avicena es como un cartel guía en la historia de la medicina. Aunque muchas de las ciencias médicas en las que él creía sabemos hoy que eran incorrectas, el valor de su trabajo radica en compilar las mejores ciencias de su tiempo en un libro accesible y bien organizado. El canon ofrece a las generaciones futuras algo que reescribir. Clasificar el conocimiento médico del mundo tiene beneficios claros y evidentes, pero la obsesión del Imperio Islámico por descubrir el conocimiento de los antiguos iba más allá de temas aplicados como la medicina. Muchos en el pasado creían que las personas de la antigüedad poseían habilidades oscuras e incluso poderes mágicos, y cada vez se encuentran más evidencias que demuestran cuánto trabajaban los científicos islámicos para redescubrir esos poderes. Para comprender esa historia, debía visitar el árido y desolado desierto en Egipto. Allí me encontraría con un académico que quiere mostrarme cómo el movimiento de traducción llevó a los musulmanes a intentar descifrar un código que, según creían, ocultaba los secretos del arte oscuro de la alquimia. Aquí está Saqqara, la ciudad de los muertos o el cementerio de los antiguos faraones. En un área de 10 hectáreas hay un conjunto de tumbas y pirámides escalonadas que fueron construidas hace más de 3000 años antes de Cristo. Se dice que son algunos de los edificios de piedra más antiguos del mundo. El arqueólogo Dr. Okasa El-Dali es mi guía, y él desea revelarme la historia más asombrosa de mi viaje hasta aquí. Al igual que la mayoría de las personas, yo también creía que la escritura jeroglífica egipcia permaneció completamente sin descifrar hasta el siglo XIX, hasta que se produjo el descubrimiento fortuito de la famosa piedra de Rosette, que contenía un texto en 2 idiomas, jeroglífico y griego. Esta piedra proporcionó claves o guías importantes que permitieron a los científicos ingleses y franceses finalmente descifrar la escritura de los egipcios. Esta es la historia que generalmente se cuenta sobre esta escritura, pero el Dr. El-Dali ha hecho un descubrimiento que transforma completamente esta narrativa. Él ha descubierto y extraído recientemente una serie de obras inéditas del erudito islámico Ibn Basia. Lo que Ibn Basia hizo fue identificar las correspondencias existentes entre los jeroglíficos, como los que se encuentran aquí, y el alfabeto de la lengua árabe. Si miras aquí, por ejemplo, el manuscrito de Ibn Basia, él nos da una serie de signos de la escritura jeroglífica, y debajo escribe su equivalente en el alfabeto árabe. Sí, el equivalente fonético en árabe está escrito debajo. Ha escrito la letra sin debajo de esta figura de una silla. Bueno, ahora mira esta silla que está aquí. Esta figura de la silla en el lenguaje jeroglífico de los egipcios representa la letra Sin.
Lo que ves aquí es la letra Sin y este es el nombre de Dios, Osiris. Esta es la letra H y aquí están las letras. Las ondas del agua representan la letra N o Nun en árabe, y la letra F. Todo esto son letras. Pero, ¿cómo descifró él la escritura jeroglífica? Un aspecto positivo de los primeros científicos islámicos es su habilidad con la lengua griega, y la manera en que la relacionaron con la lengua de los egipcios, a la que llamamos jeroglífico. Debido a que el movimiento de traducción había puesto a su disposición cientos de versiones de los libros de los coptos, ellos se dieron cuenta de este hecho. Los eruditos ahora podían observar una conexión directa entre el idioma jeroglífico y el árabe. ¿Cuántos de estos símbolos fueron descifrados correctamente? Identificaron 14 letras, descifraron correctamente más de la mitad de los jeroglíficos egipcios. Por lo tanto, esto ha sido un logro destacado para el hombre del siglo X. Bueno, este quizás ha sido el mayor descubrimiento para mí hasta ahora en mi viaje, que la egiptología no comenzó en el siglo XIX. Una vez más, parece que los científicos islámicos realmente descifraron los jeroglíficos y los tradujeron por razones sorprendentes. Descifraron este sistema de escritura porque estaban interesados en la astrología y la alquimia, pero aquí también vemos otro ejemplo del asombroso renacimiento de la traducción. No solo traducían textos griegos, hindúes y persas, sino que también estaban traduciendo los jeroglíficos de los egipcios. Realmente es increíble. Lamentablemente, por mala suerte, los escritos en jeroglíficos no contenían ningún secreto de la alquimia. Sin embargo, lo que esta historia me revela es la insaciable curiosidad que los científicos islámicos tenían acerca del mundo. Ellos buscaban con fervor adquirir conocimiento de todas las culturas de manera pura y genuina, sin sentir repulsión por la religión o el lugar al que pertenecía ese conocimiento. La mayoría de las creencias racionales, incluidas nuestras propias creencias racionales, tienden a hacer todo lo posible para excluir a los demás y sacarlos de la escena. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de un grupo que está profundamente interesado en convertirse en un buen importador de productos intelectuales y debates racionales. Y esta es una lección muy importante para la historia de la ciencia. Pronto seré testigo de hasta qué punto esta innovación ha surgido de la ciencia, pero es útil recordar que el movimiento de traducción no se limitó únicamente a la ciencia y la medicina. Mientras Bagdad se encontraba en el centro de un vasto y exitoso imperio, se convirtió en el hogar de diversas culturas florecientes y extraordinarias de la época, un periodo que se ha descrito como las 1001 noches. De hecho, el tiempo de las 1001 noches es la era de grandes eruditos, alfombras mágicas, grandes viajes, así como construcciones ambiciosas, música, arte, narradores y artistas. Bagdad era una ciudad tan cultural y brillante que un viajero de aquella época escribió sobre ella: no existe un erudito más sabio que sus sabios, un teórico más potente que sus teóricos, ni un poeta más fuerte que sus poetas. Era una nueva ciudad islámica, cuya construcción comenzó en el año 756. De alguna manera, se tenía la sensación de estar en la vanguardia de la novedad y la diferencia. Allí estaba llena de cortesanos y nuevos ricos que intentaban abrirse camino en el sistema gubernamental. Era uno de esos lugares donde se valoraba la innovación y la creatividad. En el corazón de la vida intelectual y racional de la ciudad, existía un sistema conocido como el majlis. Quizás sería más adecuado traducir la palabra majlis como salón o sala de diálogo. En Bagdad del siglo IX, esto se refería a encuentros regulares entre las élites que gobernaban la ciudad, el califa, miembros de la corte, generales y nobles, que se reunían en lo que podrías llamar un seminario o debate.
En esas sesiones, los hombres más inteligentes de la ciudad, filósofos, teóricos, astrónomos y magos, se congregaban para intercambiar ideas y discutir sus opiniones. Esos consejos no eran de tal manera que se esperaba que todos estuvieran de acuerdo. Se les permitía expresar sus opiniones, manifestar sus puntos de vista y sentimientos de manera muy libre. La clave aquí es que debían presentar todo esto en un árabe fluido y con argumentos lógicos. La influencia del Majlis fue fundamental para la producción seductora de riqueza y conocimiento, donde las mejores mentes del imperio intercambiaban ideas mientras se involucraban simultáneamente en una intensa competencia por atraer el apoyo de los demás. Este punto en mi investigación sobre la primera ola de las ciencias islámicas me lleva a un hombre que conocimos al inicio de esta historia en los callejones de El Cairo, un gran matemático iraní que presentó el sistema decimal a Occidente. De este torbellino de sabiduría y pensamiento ilustrado surgió Al-Khwarizmi, el pensador y astrónomo que cautivaba tanto al pueblo como al gobierno. Era un producto de su tiempo, un migrante del este de Irán a Bagdad, rodeado de libros, un hombre educado, versado en las ciencias griega, persa, india y china, y, por supuesto, audaz en su pensamiento. Al-Khwarizmi unió dos tradiciones matemáticas diferentes y las combinó en una nueva forma. La capacidad de tener simultáneamente en su mesa dos tipos de matemáticas completamente diferentes, trabajar con sus modelos, qué cosas se consideran cálculos, qué cosas se consideran mediciones, y creo que esta habilidad acelera el proceso de cambio racional. El álgebra ha contribuido a la formación del mundo moderno, nuestras ciencias son impensables sin ella. Esta disciplina resume muchas de las ideas que eran prominentes en las ciencias medievales islámicas, tomando conceptos de los griegos y los indios, combinándolos, mejorándolos y ampliándolos. De la misma manera, la medicina moderna tiene una gran deuda con los médicos islámicos y sus trabajos. Sin embargo, creo que la verdadera historia de lo que ocurrió en los siglos 8 y 9 en el mundo islámico en relación con la ciencia nos ofrece muchas más lecciones que un único descubrimiento. Lo que realmente nos revela es la naturaleza y la verdad de nuestra propia realidad científica. Creo que el primer gran logro de los científicos islámicos de la Edad Media fue demostrar que la ciencia no es islámica, ni hindú, ni griega, ni judía, ni budista, ni siquiera cristiana. Ninguna cultura única puede reclamar por sí sola la primacía de la ciencia. Antes del Islam, el conocimiento ya se había difundido por todo el mundo, pero los científicos de la época medieval islámica unieron estas enormes piezas del rompecabezas científico, incorporando saberes que se habían producido mucho antes de que las fronteras de su imperio se establecieran. Esta gran combinación no solo dio lugar a la ciencia moderna, sino que, por primera vez, mostró que la ciencia, como entidad, trasciende las fronteras políticas y los prejuicios religiosos. Es este cuerpo del conocimiento el que beneficia a toda la humanidad. Esta es una idea que, tanto inspiradora como relevante, seguirá siendo válida para siempre. En la próxima parte, examinaré cómo una de las ideas más importantes del mundo surgió del seno del gobierno islámico. Descubriré cómo, cuando el imperio abrazó una revolución industrial en la Edad Media, las matemáticas y la experimentación se unieron y se combinaron. En El Cairo, me daré cuenta de cómo estas ideas desembocaron directamente en el mundo actual de la ciencia y la tecnología. Science and Islam continues next Monday night at 11:25. Tonight we're heading for Broadcasting House and a day out with U2.